Muy bien, si son tan amables, entonces vamos a Tito capítulo 3. El qué y el cómo de la salvación. Hemos estado estudiando este texto en 2 ocasiones pasadas. Queremos completar el tema hoy. Tito capítulo 3. Si son tan amables. Voy a leer desde el verso 1. Dice: recuérdales que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes, que estén preparados para toda buena obra, que no injurien a nadie, que no sean contenciosos, sino amables, mostrando toda consideración para con todos los hombres, porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Eso éramos. Y ahora viene uno de los peros más gloriosos de la Biblia entera. Dice el verso 4, pero, eso éramos. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento, de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador. ¿Para qué? Para que, justificados por su gracia, fuésemos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Y el apóstol Pablo quiere sellar esta exhortación con una motivación para proclamarla. Y él dice: palabra fiel es esta. Y en cuanto a estas cosas, yo quiero que hables con firmeza, yo quiero que insistas, yo quiero que proclames estas cosas. ¿Para qué? Para que los que han creído en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. Esta es la tercera vez que nos reunimos para hablar acerca de uno de los más preciosos regalos que podamos recibir en esta vida, y hablamos de la salvación de Dios. Uno de los desafíos más grandes, y el pastor Miguel exhortaba en su oración a eso, es que tenemos que ser más agradecidos a Dios. Nuestras vidas deben reflejar más gratitud a Dios. El problema muchas veces es que ignoramos lo que Dios ha hecho por nosotros. No conocemos lo que Dios es, lo que Dios ha hecho, hace, ha prometido hacer. Por tanto, una de las cosas más maravillosas que podemos hacer como parte de nuestra relación con ese Dios glorioso es conocer más lo que Él ha hecho por nosotros. Debemos aprender más de Él en su palabra. Y en esta ocasión hemos llamado la atención a lo que yo denomino el más precioso regalo que un ser humano puede recibir: la salvación de Dios en Jesús. Dios inicia ese proceso, Dios completa ese proceso. Y en la medida en que podamos nosotros aprender acerca de su bondad en nuestras vidas, pues eso hará que estemos más inclinados a la gratitud. Eso hará que haya una mayor capacidad para glorificarle. De manera que el propósito de nuestro estudio, el anhelo nuestro, la oración nuestra al estudiar esto es que podamos entender más la obra de Dios en nuestras vidas. El propósito es que podamos experimentar más dependencia de su gracia, de su poder. El propósito es que podamos despertar y descubrir una mayor pasión por su gloria, que podamos servirle con más gratitud, que podamos servirle con más fidelidad. El qué y el cómo de la salvación. Lo primero que hemos hablado acerca de el qué, o qué es la salvación, la naturaleza de todo esto. Y hay una frase en el centro de nuestro texto, son 2 palabras en español, dice: nos salvó. Dios nos salvó. Esa es la idea. Esa palabra
se usa en la Biblia en diferentes maneras. Muchas veces tiene un uso para asuntos temporales. Dios nos salvó o somos salvos, rescatados de algún peligro. Somos preservados de un mal, somos liberados de un desastre. Dios salva a algunos de la muerte. Y muchos de esos usos tienen que ver en cosas temporales de esta vida, cosas físicas. Pero el mayor uso de esa palabra, y es el énfasis de nuestro estudio, es con relación a lo espiritual. Cuando decimos Dios salva, nos referimos a ser salvados, rescatados del pecado. Nosotros le dedicamos un sermón solo a eso, y la idea es el aspecto tridimensional del pecado. Dios nos salva del pecado con relación al pasado, eso es culpa. Dios nos salva del pecado con relación al presente, dominio del pecado. Dios nos salva del pecado en su efecto futuro, la condenación de nuestros pecados. Y decíamos, solo una persona que experimenta esa salvación podrá tener sentido en esta vida. Solo una persona que es salva entenderá lo que es vivir en la paz que solo Dios puede dar. Es una vida diferente. Ya no es Dios como un juez que su ira está sobre nosotros. La idea ahora es un padre amoroso que tiene compasión de sus hijos. Eso es la naturaleza de la salvación. La segunda pregunta es ¿cómo Dios hace eso? Lo que denominamos el proceso de la salvación. Y hemos dicho que hay 7 aspectos que están incluidos. El texto dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, su amor para con los hombres, Él nos salvó. No por obra de justicia que hubiéramos hecho, sino porque por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente. ¿Por medio de quién? De Jesucristo, para que justificados por su gracia, esa gracia que cantamos, que es sublime, entonces viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Hay una conexión. Hay 7 elementos que Dios compone, coordina para hacer eso. Todo empieza con su bondad. Cuando se manifestó la bondad de Dios. Y el primer efecto que tuvo esa bondad es su amor. Y cuando Dios manifestó su amor, uno de los aspectos prácticos en que nosotros lo recibimos es su misericordia. Dios se compadece. ¿Y qué sucede? Entonces nos da una vida nueva, una regeneración. Algo más, Dios pone su espíritu en cuarto lugar, para que haya una renovación ahora que hemos nacido otra vez. Y no solamente eso, eso tiene un nombre en el proceso, se llama Jesucristo. Y la idea es que al final todo viene encapsulado en algo que se llama la gracia de Dios. ¿Cómo Dios nos salva? Por su bondad, por su amor, por su misericordia, por la regeneración, por su espíritu, por su Hijo, por su gracia. ¿Qué hemos visto hasta ahora? Los 3 primeros. Dijimos, Dios nos salva por su bondad. Ahí comienza todo. Todo comienza con esto. Dios es bueno. Dios es bueno. Los teólogos dicen, ese atributo de la bondad de Dios endulza los demás atributos de Dios. La razón por la cual hallamos consuelo y esperanza cuando pensamos que Dios es todopoderoso, la razón es porque sabemos que Dios es también bueno. Porque si es el enemigo quien es todopoderoso, no hubiera consuelo para nosotros. La idea es, Dios es bueno, es poderoso, nos gozamos, hay esperanza en todo eso. Nosotros veíamos también que hay un propósito por el cual Dios es así. Dice el apóstol Pablo en Romanos 2:4, o tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. La razón por la cual Dios es bueno es porque nos quiere cerca. El problema nuestro a veces es que abusamos de la bondad de Dios. Pero la razón por la cual Dios derrama su bondad, Dios manifiesta su bondad, es porque Dios quiere guiarnos al arrepentimiento. Esa es la idea. ¿Qué pasó por causa de esa bondad? En segundo lugar, vimos su amor. Eso es
conceptos muy difíciles que podamos entender nosotros, porque la manera como amamos nosotros es diferente a la de Dios. El amor de Dios es eterno, no cambia. Dios no nos amó ayer más de lo que nos ama hoy y lo que nos amará mañana. Dios es diferente a nosotros. Yo te quiero mucho hasta que yo me entero lo que tú me dijiste de mí. Y ya se afecta el amor mío hacia Dios. No es así. Dios no cambia, Él ama. Dios tiene una compasión, y lo más importante del amor de Dios es que el amor moviliza a Dios. Cada vez que se habla del amor de Dios, hay un acto, hay un sacrificio. Dios no se queda en el concepto, Dios no se queda en la teoría. El texto más famoso de la Biblia, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿qué hizo? Que dio a su Hijo unigénito. Cada vez que se hable del amor de Dios, hay una acción de Dios. Y en tercer lugar, vimos su misericordia. Entonces la bondad llegó. El primer efecto de esa bondad es su amor. El primer efecto de ese amor es su misericordia. Y la idea es, ¿qué pasó con Dios cuando Él vio nuestra condición? Él tuvo compasión. Dios se dolió al ver nuestra condición de pecado. El apóstol Pablo entendía muy bien la misericordia. No es mérito, es Dios que se conmovió. Es una motivación que empieza en Dios. La historia del apóstol Pablo es exactamente el retrato de esa misericordia. Cuando él dio su testimonio, estas son sus palabras. Dice 1 Timoteo 1:12, yo doy gracias a Cristo Jesús nuestro, que me ha fortalecido, porque Él me tuvo por fiel. ¿En qué sentido Jesús te tuvo por fiel? Él me puso en el ministerio. Él me llamó al ministerio. Aún habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor, agresor. O sea, esa no es la oración que el pastor Miguel hizo esta mañana cuando los niños iban para la escuela dominical. El apóstol Pablo no fue a escuela dominical, no fue al GAP, ni al YAP, ni a nada que termine con GAP aquí en la IBI. Este individuo lo sacan de la boca del infierno fue. Lo que él le daba deleite era sacar a los cristianos de sus casas para meterlos presos. Y él dijo, Jesús me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, aún habiendo yo sido blasfemo, perseguidor, agresor. Y él dice esto, sin embargo, se me mostró misericordia. Ahí está la palabra. ¿Por qué Dios hizo eso? ¿Se lo merecía? No. Dios tuvo compasión, Dios tuvo misericordia. Entonces hemos visto, se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador. Efecto de esa bondad, Dios mostró su amor a la humanidad. Efecto de ese amor, Dios tuvo misericordia. ¿Qué sigue entonces? Bueno, en cuarto lugar, Dios nos salvó por la regeneración. Esto es extremadamente importante. Dice, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. Esa palabra en el original significa nacer otra vez. Es una vida nueva. Y yo quiero hacer un énfasis. Solo Dios puede hacer una cosa así. Estamos hablando de un milagro. Un milagro que a los religiosos de aquel entonces le tomó mucha dificultad poder entender. ¿Quieren un ejemplo? Miren Nicodemo, miren conmigo en Juan capítulo 3, por favor. Esta es una de las narrativas que puede ayudarnos a entender la dimensión de este milagro, la regeneración. Una vida nueva. Aquí está Nicodemo. La introducción de Nicodemo en el texto son estas palabras. Dice Juan 3, verso 1. Había un hombre de los fariseos, ya eso dice mucho de él, llamado Nicodemo. O sea, cuando dice fariseo, yo quiero que ustedes entiendan, esto es una categoría especial. Estamos hablando de que eran gente extremadamente religiosas. Es verdad que había mucha hipocresía y el Señor Jesucristo tuvo muchos problemas con los fariseos, pero a nivel de conocimiento, muy difícil que fueran superados. Esta gente conocía la ley, esta gente devoraba la ley,
Pero el personaje que tenemos aquí no era un simple fariseo. Dice el versículo que él era un prominente entre los judíos. O sea, yo quiero que ustedes recojan aquí. Este era no un judío, era un fariseo. No un fariseo. Este era el maestro de maestros de los fariseos. O sea, en conocimiento bíblico, estamos hablando, dice que él vino a Jesús de noche. Eso llama mucho la atención. Porque él no quería ser, o sea, ustedes tienen que entender, este era el papaupa de las maticas de los fariseos. Ay, ¿qué van a decir si me ven ahí de que con Jesús? Este individuo tenía un problema serio en su corazón. Él escuchó lo que Jesús hablaba. Él vio lo que Jesús hacía. Él conocía la ley. Y él dijo, ¿y qué es esto? ¿Cómo? Él no sabía ni cómo explicarlo. ¿Sabe lo que él hizo? Él fue a Jesús de noche. Eso es para que ustedes vean que aún el mejor de las iniciativas está llena de incredulidad. Yo recuerdo un caso de un señor que era muy prominente en la ciudad y él dijo, a mí me gusta el evangelio, pero es que ustedes saben, yo tengo que guardar el estatus. Lo invitamos a una campaña una vez y él dijo, yo voy si hacen esto. Primero, que apaguen las luces cuando yo vaya a entrar. Y yo me voy a sentar atrás. Y cuando ya se vaya a terminar, que apaguen la luz y yo salgo. Bueno, esto era Nicodemo chiquito. Nicodemo fue a Jesús de noche. Él no quería que lo ligaran, pero escuchen lo que Nicodemo le dijo a Jesús. Le dijo, Rabí, ya de por sí esa palabra usted no la usaba para un cualquiera. Le está diciendo, yo te reconozco como un maestro. Señores, el maestro de los fariseos le está diciendo a Jesús, Rabí. Y él dijo, sabemos que has venido de Dios como maestro. Porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. O sea, Nicodemo le dijo, yo estoy seguro quién tú eres. Yo no tengo dudas quién tú eres. Pero eso no impresionó mucho a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, en verdad te digo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esta conversación como que no fluyó bien. Porque Nicodemo vino con sus miedos, sus temores de noche y el Señor conocía los corazones. Le dijo, nadie puede hacer lo que tú haces si Dios no está con él. Y Jesús le dijo, y nadie puede entrar al reino de Dios si no nace otra vez. El juego en el original es de palabras así. Esto fue muy complicado para alguien como Nicodemo, porque Jesús le dijo básicamente, Nicodemo, para tú entrar al reino de Dios hay que hacerte otra vez. Hay que regenerarte. Hay que levantarte otra vez. Y eso fue una declaración muy inesperada, sobre todo para un hombre que era un maestro de la ley. Y miren cómo fluyó la conversación. Verso 4, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? O sea, Nicodemo le dijo, yo noto como el proceso un poquitico complicado. Porque ¿cómo que me van a meter otra vez? Señores, yo estoy hablando del maestro de maestros de esta gente. Y entonces Jesús le dijo, en verdad te digo, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede ser esto? Nicodemo no entendía de lo que le estaban hablando. Era demasiado complicado para un individuo que sabía griego, hebreo. Si lo ponemos en el lenguaje actual, era un PhD de un seminario. Y Jesús le dijo, ¿tú eres maestro de Israel y no entiendes esas cosas? O sea, ¿tú no entiendes la IOU? Y tú estás enseñando. Esto es un milagro. Esto es una manera para nosotros hacernos ver lo que estamos hablando no es natural. Solo Dios puede hacer una cosa así. Podemos relacionarnos con Nicodemo. Eso no entraba en una mente natural. ¿Cómo es que un pecador que está muerto en delitos y pecados, cómo es posible un pecador que está desesperado en un sitio donde él mismo no puede salir, no puede rescatarse?
¿Qué poder se necesita para que alguien de afuera pueda llegar y darle una vida nueva? Eso es un milagro. Es tomar una persona en su suciedad, en sus pecados, y lavarlo a tal manera que nazca otra vez. El lavamiento de la regeneración. Y yo le insisto, esto es algo maravilloso de lo que estamos hablando. Esto es un milagro. Yo no estoy hablando de terapia. Yo no estoy hablando de masajes. Es un muerto que lo llevan a la vida. Es una persona que está en oscuridad y los llevan a la luz. Este es el más precioso regalo que una persona pueda recibir en este mundo. Debemos estar muy agradecidos a Dios por eso. El Nuevo Testamento habla mucho de eso. Dice Gálatas 2:20, el apóstol Pablo: con Cristo yo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cómo Dios lleva a cabo esa regeneración? Dios utiliza la palabra para eso y su espíritu. Dice Santiago 1:18, Él, Dios, por su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. La palabra de verdad. Primera de Pedro 1:23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es la palabra que da vida. Es la palabra que lava del pecado. Es la palabra que limpia. El Espíritu Santo la usa para hacernos nacer otra vez. Nosotros necesitamos esa palabra. De hecho, déjame decirte algo. Si tú estás aquí, amigo, y no conoces a Jesús, esta es una excelente decisión la que tú has tomado de venir. Lo mejor que te puede pasar es que tú estés expuesto a la palabra. Porque comúnmente es la palabra y el Espíritu lo que Dios usa para dar vida. Estamos felices de que estés aquí. Y lo que queremos es que Dios haga un milagro en ti. Dios derramó su bondad. Dios, por causa de su bondad, manifestó su amor. Como un primer efecto de ese amor, Dios tuvo misericordia. Dios se compadeció al ver nuestra condición. Dios sabía que eso no se resolvía con pastillas. Y lo que hizo fue el milagro de la vida, la regeneración. En quinto lugar, Dios nos salvó por su Espíritu, de una manera más precisa todavía. Dice, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. ¿Ves cuál es el paso lógico? Dios te da una nueva vida, usa su palabra y su Espíritu, y ahora Dios pone su Espíritu en ti para que esa nueva vida que comienza pueda ser sostenible. Da su Espíritu para iniciar un proceso que se llama renovación. Todo en ti va a cambiar. Absolutamente todo. Nosotros decimos, Dios te recibe tal como tú eres. En otras palabras, tú no tienes que arreglar nada para venir a Dios. Dios no necesita tu ayuda. De hecho, no te va a servir de nada. Ven cómo estás. Pero Dios te ama demasiado para dejarte así. A todo el que Dios recibe, Dios lo cambia. Renovación por el Espíritu Santo, una vida nueva, un nuevo nacimiento. La palabra empieza a obrar en el corazón. Los ojos se abren a una realidad que nunca antes era concebible. Dios da su Espíritu. Yo quiero decirte, el Espíritu de Dios gratuitamente es uno de los más preciosos regalos que Dios puede dar a un hombre en este mundo. Eso no se compra, eso no se vende. ¿Quieren un ejemplo de eso? Hay un caso en el libro de los Hechos de Simón el mago. Miren conmigo en Hechos capítulo 8, muy rápidamente.
Hechos capítulo 8. Esto es todavía en la historia de la primera iglesia. Hemos estudiado todo esto aquí en el libro de los Hechos. Dice el verso 8, verso 11, aún Simón mismo creyó, un mago. Y después de bautizarse, es decir, lo bautizaron también, él continuó con Felipe y estaba atónito al ver las señales y los grandes milagros que se hacían. Estamos hablando de una persona entusiasmada, una nueva vida, el nuevo amor por Cristo. Él se unió a los líderes, él fue testigo de primera fila de lo que Dios hacía y él estaba muy animado. Verso 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, le enviaron a Pedro y a Juan, quienes descendieron y oraron por ellos que recibieran el Espíritu Santo, pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos. Solo habían sido bautizados en el nombre de Jesús. ¿Qué pasaba? Que les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Y eso era impresionante lo que estaba pasando. Estamos hablando de la vida de una nueva iglesia. De ahí salimos todos nosotros. Es el registro de cómo empezó todo esto. El problema con Simón es que a él se le abrieron los ojos cuando él vio esto. Y se le puso un signo de peso en la cabeza. Dice el verso 18, cuando Simón vio que el Espíritu se daba por la imposición de las manos de los apóstoles, ¿saben lo que hizo? Les ofreció dinero a los apóstoles. Entiéndase, si lo pusiéramos aquí, Pastor Miguel, yo necesito que usted me preste la franquicia. Es la idea. Yo le voy a dar un dinerito y deme la magia. Para ponerlo en ese sentido, dame también a mí esta autoridad, de manera que todo aquel sobre quien ponga mis manos reciba el Espíritu Santo. En otra palabra, él dijo, esto va a ser el negocio del siglo. Yo voy a vender esto por Amazon. Voy a poner un negocio. Entonces Pedro le dijo, que tu plata perezca contigo, porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. Esto no se gana ni con dinero ni sudando. Aunque usted vaya al Santo Cerro a pie el día de Semana Santa, eso no mueve a nadie. No hay nada que podamos hacer para obtener el Espíritu Santo. Absolutamente nada. Solo Dios puede hacerlo. Este es uno de los más preciosos regalos que un hombre pueda recibir en este mundo. Y aquel que es poderoso, dice el apóstol Pablo en Efesios 3:20, para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Ahí está implicado el poder del Espíritu. Así que Dios nos da una nueva vida. Dios nos hace nacer. Y ahora viene en abundancia por el poder del Espíritu Santo, en el poder del Espíritu Santo. Dios nos da una vida que Él mismo sostiene, que Él mismo fortalece y que finalmente garantiza nuestra gloria eterna. Somos regenerados por el trabajo del Espíritu Santo. Y lo más impresionante, dentro de toda esa renovación, es en la manera como el Espíritu nos cambia, sobre todo en nuestra mente. Yo le contaba al primer grupo, el viernes pasado nosotros acostumbramos tanto martes como viernes a tener un devocional con el personal de toda la iglesia, y el pastor Miguel y yo el viernes pasado hablábamos un poco del tema de tener una mente bíblica, que es un tema del libro de Siervos para su Gloria, específicamente el capítulo 3. Este es el problema. El Espíritu Santo nos ha sido dado y su función es una sola: renovarnos. De hecho, así dice el texto. Pero necesita la palabra. El primer efecto que el Espíritu Santo va a hacer en una persona es enseñarlo a pensar. Porque todo lo que somos responde a una secuencia que comienza en lo que pensamos. El problema es que si aún teniendo el Espíritu Santo, nuestras mentes están en lo que anhelábamos antes de Cristo, no va a funcionar. No va a funcionar. Parte del problema por el cual no crecemos más
No es porque el Espíritu Santo no tenga poder. De hecho, el texto dice que lo dio abundantemente. El problema es que no hay palabra dentro. El Espíritu Santo necesita esa palabra para poder hacer los cambios, para poder llevarnos al próximo nivel. No puede ser que la única diferencia entre un creyente y un no creyente es venir a la iglesia los domingos. Eso no va a funcionar. La única manera de poder acercarnos más a Dios es pensando como Dios piensa. Nosotros debemos ser gente de la palabra, debemos ser gente que si nos punchan en vez de sangre salga Biblia. Necesitamos ser un pueblo saturado de la Biblia. Entonces, Dios manifestó su bondad, y parte del efecto de esa bondad es que nos amó. Y como una manera práctica de ese amor, Dios tuvo misericordia. Dios vio nuestra condición y dijo, tenemos que hacer algo grande. Regeneración, una nueva vida. Y en esa nueva vida, dice el Espíritu Santo, para ser sostenible, para llevarnos al próximo nivel. No solamente eso. En sexto lugar, Él nos salvó por su Hijo, Jesucristo. Dice, Él derramó, hablando del Espíritu Santo, dice el verso 6, sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Señor. Toda la lista anterior quedaría incompleta si no se menciona el fundamento de este asunto. Jesucristo. Jesús vino a hacer posible esa obra de salvación. Como cantábamos, Jesús pagó el precio que se necesitaba. Jesús conquistó la muerte. Eso era parte del plan. Eso es lo que hizo. La justicia de Dios, el Padre, tuvo que ser satisfecha. La paga del pecado era muerte. Alguien tuvo que morir. Por eso todos los pecados del mundo se colocaron sobre Jesús y Él pagó el precio. Él murió a nuestro favor. Todo eso tiene un solo nombre, Jesucristo. Es el fundamento de nuestra fe. Y una de las cosas que debemos aprender es a apreciar más la persona de Jesús. Nosotros debemos quedar enamorados de Jesús. Si pensáramos más en lo que Jesús es, en lo que Jesús ha hecho, debiéramos estar más impresionados por Jesús. Yo le decía a una clase pasada, Jesús es único en su clase. Hay una diferencia inmensa entre lo que somos nosotros y lo que Jesús es. Cada vez que Jesús habla y dice algo acerca de Él, es algo que no puede ser aplicable a nadie más. Solo Jesús puede hacerlo. Déjeme darle una ilustración. Si yo le hablo de mí, nada de lo que yo pueda decirle de mí me coloca en una categoría única en el universo. Yo le puedo decir, yo soy dominicano, hay muchísima gente dominicana. Bueno, yo soy pastor, hay muchísimos pastores dominicanos. Yo soy aguilucho, ganador. Bueno, hay muchísimos pastores aguiluchos también. Y por más que yo le agregue a eso, nada me va a ser único. Pero escuchen a Jesús hablando. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. ¿Qué es lo que este hombre está hablando? Yo soy la resurrección y la vida. Imagínense que hoy, después del servicio, uno de ustedes se me acerque y diga, pastor, yo quiero saludarlo y conocerlo. Yo me llamo Juan Pérez y yo le digo, mucho gusto, yo soy la resurrección y la vida. ¿Qué usted cree que va a pasar? Cada vez que Jesús habla, Él declara algo que lo hace único en su categoría. Y una de las cosas únicas que Jesús hizo es ir a la cruz para hacer posible nuestra salvación. Solo Jesús puede hacer eso. Y dice el apóstol, por medio de Jesucristo. Y finalmente, dice, somos salvos por su gracia. Para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna.
Gracia significa favor de Dios. Todo lo que movió a Dios fue basado en su bondad, en lo que Él es, no en lo que nosotros somos. Alguien decía, la gracia es el favor gratuito, inmerecido de Dios, otorgado a pecadores culpables que solo merecen la condenación. Es decir, gracia es esto. Yo merezco un castigo y por la gracia me exoneran de ese castigo, pero no lo dejan ahí. Me dan el premio que yo no merecía. Me libran de lo que merecía, que era el castigo, y me dan lo que no merecía, que es el precio, el amor de Dios en Cristo Jesús. Eso es gracia, justificado por su gracia. La motivación está en Dios, no en nosotros. Él nos dio vida juntamente con Cristo. Es un regalo, no un pago, no es por obras, es por gracia. Una de las maneras como entender mejor esto a veces son las ilustraciones. Y yo tengo una ilustración bíblica para ustedes. Yo quisiera, por favor, que me acompañen a 2 de Samuel, capítulo 9, por un momento. 2 de Samuel, capítulo 9. Le voy a hablar de un caso, un joven llamado Mefiboset. 2 de Samuel, capítulo 9. Escuchen la historia, déjenme introducirla. El rey David, ahora en su trono, gobernando, hace un poco de historia en su vida. Antes de David, ustedes saben la historia bíblica, estaba reinando Saúl. Un hombre con mucha dificultad, ilustra mucho lo que es estar lleno de sí mismo. Dios tuvo que humillarlo. Uno de sus hijos del rey Saúl era Jonatán. Jonatán llegó a ser el mejor amigo de David. Cuando Dios elige a David para suceder en el trono, Saúl no lo vio con buenos ojos, de hecho lo persiguió para matarlo. Imagínense para Jonatán lo difícil que debió ser su padre tratando de matar a su mejor amigo. Jonatán mostró fidelidad a David. Jonatán animó a David. Jonatán sabía que David iba hacia el reino. Él le dio su aprobación, le dio su apoyo. Y ellos ilustran la belleza de lo que es una real amistad. Si usted quiere aprender lo que es ser amigo, entonces hay que estudiar la amistad de Jonatán y David. Ellos se prometieron pacto mutuo de que si uno de ellos faltaba, el otro iba a tener cuidado de su familia. Bueno, aquí está David como rey y pregunta acerca de Jonatán. La idea ha pasado mucho tiempo y él le dice a alguno de sus sirvientes, a alguno de sus siervos, ¿saben ustedes si hay alguien vivo de la familia de Jonatán? Y le dijeron, sí, hay un hijo. Ese hijo se llama Mefiboset. Mefiboset era lisiado de los 2 pies. Los teólogos creen que eso sucedió a los 5 años de edad. Estamos hablando de una persona sin valor, socialmente, por así decirlo, no aceptada. La idea es no podía valerse por sí mismo. Era un lisiado, un miserable. Y cuando le dijeron a David, él dijo, tráiganlo. Yo quiero honrar mi palabra con Jonatán. Tráiganlo a mi presencia. Lo que le voy a leer es cuando Mefiboset fue traído a la presencia de David, siendo David un rey. Lo tuvieron que traer porque él no podía caminar y pusieron delante de él. Verso 6, 2 de Samuel 9. Y Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, vino a David y cayendo sobre su rostro se postró. Y David dijo, Mefiboset. Y éste respondió, he aquí tu siervo. Y David le dijo, no temas, porque ciertamente te mostraré bondad por amor a tu padre Jonatán. Y te devolveré toda la tierra de tu abuelo Saúl, y tú comerás siempre a mi mesa. Y se postró él de nuevo, es decir, Mefiboset, y le dijo, ¿quién es tu siervo para que tomes en cuenta a un perro muerto como yo? ¿Pueden ustedes entender cómo Mefiboset se sentía? Lisiado, incapacitado, imposible de valerse por sí mismo, y está delante de la más alta autoridad humana que podía haber en ese momento. Verso 9. Entonces el rey llamó a Siba, que era un siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que pertenecía a Saúl y a su casa, lo he dado al nieto de tu señor, es decir, a Mefiboset. Y tú
Tus hijos y tus siervos cultivaréis la tierra para él, y le llevarás los frutos para que el nieto de tu señor tenga alimento. Sin embargo, Mefiboset, nieto de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Lo quiero aquí en el comedor. Siba tenía 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que mi señor el rey mande a su siervo, así hará a tu siervo. Y Mefiboset comió a la mesa de David como uno de los hijos del rey. Mefiboset tenía un hijo pequeño que se llamaba Micaía. Todos los que moraban en casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Pero Mefiboset moraba en Jerusalén porque siempre comía a la mesa del rey. Y la narrativa no termina ahí. El autor quiere recordarnos algo de eso. Estaba lisiado de ambos pies. Es interesante. En la narrativa, más de 4 veces se dice que él comía en la mesa del rey. Pero toda la narrativa comienza y termina diciendo: era lisiado de ambos pies. Imagínense la escena. El rey David. Y aquí está Mefiboset, incapaz de valerse a sí mismo, viviendo en una casa ajena, sin posibilidades. Él fue traído al rey David, donde comería a su mesa todos los días hasta el resto de su vida. Y él iba a ser tratado como uno de los hijos del rey. Mefiboset, en su condición de invalidez, de desamparo, incapaz de mejorar su suerte, totalmente dependiente de la benevolencia de los demás, él ilustra nuestra condición delante de Dios. Eso es exactamente lo que pasa con nosotros y Dios. Nosotros estamos lisiados por el pecado, desasiados en nosotros mismos, incapaces de salir de nuestra condición. Y así como David mostró misericordia, así Dios muestra misericordia. David lo hizo por amor a Jonatán, Dios lo hace por amor a Jesucristo. Somos tratados por gracia, gracias al Señor Jesucristo. Él gana un favor delante de nosotros. Es por Jesús. Así como Mefiboset fue elevado a un lugar, a la mesa del rey, por amor a Jonatán, también nosotros somos elevados a ser hijos del Rey de Reyes, por amor a Jesucristo. Y así como para Mefiboset era tan significativo estar a la mesa del rey, hoy, por gracia, Dios nos toma como hijos, herederos con Jesús. La salvación nuestra es por amor de Jesucristo. Por amor a Jesús lo da todo. ¿Cuándo se manifestó la bondad de Dios y su amor para la humanidad? Él nos salvó. No por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación del Espíritu Santo que Él derramó abundantemente sobre nosotros, por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser ahora herederos de la vida eterna. ¿Qué aprendemos nosotros de todo esto? Amigo que estás aquí en esta mañana, tú necesitas esa salvación. Tú necesitas esa salvación. Tú necesitas una vida nueva. Estamos hablando de un nuevo nacimiento. De nuevo, yo no estoy hablando de un programa de crecimiento personal. No es a eso que nos referimos. Es una obra exclusiva de Dios a través de su palabra, a través de su Espíritu. Antes de poder hablar de cambios, de mejoras en tu vida, tenemos que hablar de nacer otra vez. Hay que nacer primero, de tal manera que por la influencia del Espíritu tú puedas entender mejor lo que Dios es, tú puedas entender mejor lo que tú eres, puedas entender mejor tus circunstancias que están a tu alrededor. Eso no es ser negativo. Hay gente que dice: a mí no me gusta porque la iglesia siempre están condenando a la gente. Eso no es negativo. Si tú vas al médico y te dicen que tú tienes cáncer,
pero que hay un remedio y estás a tiempo, eso no es ser negativo. Esa puede ser la mejor noticia de tu vida. Aunque es dolorosa, te lleva a la salvación. Nosotros queremos decirte, amado amigo, tú tienes cáncer. Tu cáncer se llama incredulidad. Pero gracias a Dios hay un remedio que se llama fe y arrepentimiento en Jesucristo. Está disponible para ti. Estás a tiempo. La misión de la iglesia no es entretenerte. La misión de la iglesia es mostrarte a un Dios que es Salvador, que desea darle sentido a tu vida. Tú necesitas a Jesús. Tú necesitas venir a Él en los términos que Dios declara en su palabra. Hoy puede ser un día de salvación para ti. Y a ti, hermano, que estás aquí o que escuchas. Cuando escuchamos estas cosas, ¿cómo eso impacta nuestras vidas? Y nosotros debemos ser más agradecidos a Dios. Debemos ser más agradecidos. Dios nos ha dado tanto. Dios nos ha dado demasiado. Nosotros debemos vivir más en dependencia de su gracia, en dependencia de su poder. Debemos vivir más apasionados por hacer su voluntad. Por eso necesitamos tanto su palabra. La calidad de nuestra vida espiritual está directamente proporcional a qué tan llenos estamos de su palabra. Necesitamos una mente bíblica. Necesitamos tomar los recursos de gracia que Dios nos da para que podamos ser renovados en nuestra vida espiritual. El pastor Miguel exhortaba, vamos a reflexionar para que el 2019 podamos ir al próximo nivel de nuestra vida espiritual. Si queremos avanzar, nosotros necesitamos tener más calidad de pensamientos. Si queremos avanzar, nosotros necesitamos pensar más como Dios. Debemos estar más marcados por Jesús. Yo no estoy hablando de una vida legalista. Yo no estoy hablando de una vida religiosa. Yo estoy hablando de una vida transformada por la bondad, por el amor, por la misericordia. Una vida donde prevalezca más la gracia que la ley. Una vida donde sea evidente el poder del Espíritu Santo. Necesitamos más la ayuda de Dios. Una de las cosas más maravillosas que podemos hacer como parte de nuestra relación con Dios es conocer más lo que Él ha hecho por nosotros. Dios nos da la salvación. Y en la medida que crezcamos en conocer más de su bondad, eso nos ayudará a ser más agradecidos. Que Dios nos ayude entonces. Que refrescando estas verdades podamos entender más la obra de Dios en nuestras vidas. Que Dios nos ayude. Que al refrescar estas verdades podamos experimentar más dependencia de Él y de su gracia. Que Dios nos ayude que al refrescar estas verdades podamos descubrir y despertar a una mayor pasión por su gloria. Y que todo eso al final pueda traducirse en una vida de mayor gratitud, en una vida de mayor fidelidad. Esta es una producción que llega hasta ustedes gracias a los aportes de individuos y empresas comprometidos con la defensa de la fe. Para más información, preguntas y comentarios, visite nuestra página de internet www.integridadYsabiduría.org. En esta página encontrará información sobre la producción de este y otros recursos que ponemos a su disposición, como también las formas en las que usted puede contribuir con la producción de programas como estos. Les invitamos nuevamente a visitar nuestra página de internet www.integridadYsabiduría.org. Será hasta la próxima cuando nos reencontremos en su palabra.